¿Alguna vez te has preguntado si tratar la ceniza de un difunto con descuido podría tener consecuencias espirituales profundas? La Biblia no habla directamente de urnas o cremaciones modernas, pero sí deja claro que hay actos que pueden deshonrar la memoria y el propósito eterno del alma. En Eclesiastés 12:7 leemos: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo revela una verdad poderosa. El cuerpo pertenece a la tierra, pero el espíritu es de Dios. Manipular las cenizas fuera del respeto y el temor reverente puede ser una forma de quebrantar esta separación sagrada. Hoy exploraremos por qué ciertos actos con las cenizas pueden abrir puertas espirituales que no comprendes y cómo honrar de forma bíblica la memoria de quienes ya partieron. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en el momento de la muerte? Desde el momento en que el aliento de Dios llenó los pulmones de Adán, el cuerpo humano dejó de ser simplemente carne y hueso. Se convirtió en algo sagrado, en un instrumento elegido por el Creador para habitar en medio de su creación. Esta verdad permanece firme hasta hoy, aunque muchas veces sea ignorada. Cuando alguien muere, solemos pensar que lo que queda es solo el envoltorio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre ese cuerpo? Es realmente insignificante lo que hacemos con sus restos. En 1 Corintios 6:19-20, el apóstol Pablo escribe: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este mandato no desaparece con la muerte, porque el respeto y la honra hacia ese templo continúan siendo un reflejo de nuestra reverencia por el Creador. Vivimos en una época en la que la cremación se ha vuelto una práctica común. Muchos lo hacen por razones prácticas, económicas o culturales. Sin embargo, más allá de la decisión de incinerar el cuerpo, lo que verdaderamente debe ser examinado con detenimiento es lo que hacemos después con esas cenizas. Algunas personas las conservan en casa, otras las dispersan en lugares significativos, algunas las usan para fabricar joyas o adornos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que esto representa desde una perspectiva espiritual. ¿Estamos tratando esos restos con el respeto que Dios espera? ¿Somos conscientes de que ese cuerpo, ahora reducido a cenizas, fue un canal por el cual Dios se manifestó en esta tierra? En el Antiguo Testamento encontramos un profundo sentido de reverencia hacia los cuerpos de los muertos. Los patriarcas eran cuidadosamente sepultados en lugares específicos, como Abraham, que compró una cueva para enterrar a Sara. Génesis 23. Incluso el cuerpo de José fue sacado de Egipto y llevado a la tierra prometida para ser enterrado allí, tal como él mismo lo había pedido en Génesis 50:25-26. ¿Por qué tanto cuidado con cuerpos que ya no respiraban? Porque entendían que no eran simplemente restos, sino la representación final de una vida que Dios había utilizado. No eran solo huesos, eran testimonios silenciosos del paso del Altísimo por la historia humana. Era una forma de declarar que aún en la muerte Dios sigue siendo soberano. Cuando Jesús fue crucificado, no fue arrojado sin más en una fosa común. José de Arimatea pidió su cuerpo y lo envolvió en lino limpio, lo colocó en una tumba nueva y selló la entrada con una piedra. Mateo 27:57-60. Este acto no fue casual. La honra que se dio al cuerpo de Cristo fue una declaración de fe, de amor y de profunda conciencia espiritual. El cuerpo que había sido templo de Dios merecía un descanso digno.
Esa reverencia no solo era un gesto humano, sino un reflejo del reconocimiento de que el cuerpo tiene un valor más allá de la vida física. Si el Hijo de Dios fue tratado con tal cuidado después de su muerte, ¿por qué pensar que los cuerpos de nuestros seres queridos, también hechos a imagen y semejanza de Dios, deben ser tratados de cualquier manera? El cuerpo humano es más que un recipiente, es parte de la obra redentora de Dios. Fue con su cuerpo que Jesús tocó, sanó, enseñó, fue azotado, crucificado y resucitado. Fue con cuerpos que los apóstoles predicaron, sufrieron, murieron como mártires. Y será con cuerpos glorificados que los creyentes resucitarán. Romanos 8:11 afirma: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Esta esperanza futura nos muestra que el cuerpo, aunque decaiga, tiene un destino espiritual. Las cenizas que hoy guardas, dispersas o transformas, fueron parte de un plan eterno. No son simples residuos, son vestigios de una historia santa. En la cultura hebrea, tocar un cadáver implicaba impureza ritual. No porque el cuerpo fuera malo, sino porque la muerte era símbolo de separación del Creador. En Números 19:11 se establece: el que toque el cadáver de cualquier persona será impuro durante 7 días. Este mandato ceremonial subraya la necesidad de tratar con seriedad todo lo relacionado con la muerte. Aunque vivimos en una nueva dispensación donde ya no estamos bajo la ley mosaica, los principios espirituales aún permanecen vigentes. No es el acto físico lo que contamina, sino la falta de discernimiento espiritual con la que actuamos. Cuando manipulamos los restos sin reverencia, sin oración, sin guía de Dios, estamos traspasando límites que no vemos, pero que existen en el mundo espiritual. La humanidad ha perdido en gran medida la conciencia del cuerpo como algo sagrado. La cultura moderna reduce todo a lo útil, lo práctico, lo simbólico. Pero cuando reducimos un cuerpo a un objeto utilizable, olvidamos que fue diseñado para reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hablar de honra eterna si tratamos lo eterno con descuido? En primero de Tesalonicenses 4, 13 a 14, Pablo consuela a los creyentes diciendo: no queremos, hermanos, que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en Él. Este pasaje no solo promete resurrección, sino que implica que lo que fue sembrado, el cuerpo, será levantado. ¿Y cómo sembramos algo que despreciamos, reducimos o maltratamos? No se trata de imponer formas ni de dictar ritos vacíos, sino de volver al entendimiento espiritual de lo que somos: cuerpo, alma y espíritu, y de cómo cada parte tiene valor ante Dios. El cuerpo fue instrumento, fue templo, fue parte de la experiencia de vida. Lo que hagamos con sus restos dice mucho sobre lo que creemos acerca de la vida, la muerte y la eternidad. Muchos piensan que no importa lo que se haga con las cenizas, porque ya el alma no está ahí. Pero esa lógica, aunque racional, no es espiritual. No se trata de que el alma esté o no esté. Se trata de cómo nosotros respondemos ante lo que fue santo. La reverencia no es por el polvo, sino por lo que ese polvo representa: la creación de Dios. Hay quienes guardan las cenizas en el armario, en una repisa, en una caja decorada.
Otros las llevan en el auto, en el bolso, en medallas o anillos. Lo hacen con cariño, con apego, con un deseo de estar cerca de quien partió. Pero, ¿acaso esa cercanía no está disponible en el Espíritu? ¿Por medio de la oración y el consuelo del Espíritu Santo? ¿No es mejor acercarnos a Dios que aferrarnos a lo que no puede darnos vida? El profeta Isaías escribió: el pueblo honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. A veces, sin darnos cuenta, nuestros actos más tiernos esconden vacíos espirituales no resueltos. Y cuando ese vacío se llena con cenizas, en vez de con fe, perdemos la oportunidad de sanar verdaderamente. Una mujer dolida por la pérdida de su esposo decidió conservar sus cenizas en una urna que llevaba a todas partes. Dormía junto a ella, le hablaba, le pedía consejos. Con el tiempo comenzó a sentir presencia extraña, sueños perturbadores, emociones inestables. Consultó a su pastor, quien con sabiduría le explicó que aunque su amor era genuino, estaba reemplazando la presencia de Dios por un recuerdo físico. No había hecho un ritual pagano, ni invocaciones ocultas, pero sin saberlo había deshonrado el lugar de Dios en su corazón. Su restauración no vino de deshacerse de las cenizas solamente, sino de entregar a Dios su dolor, su dependencia y su duelo. Solo así encontró paz. El enemigo aprovecha cada vacío emocional y cada acto sin discernimiento para infiltrarse. No necesita altares satánicos. Le basta con corazones heridos que se aferran a lo visible por miedo a soltar lo invisible. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Honrar a un ser querido no es cargar sus restos, es caminar con su legado en la fe. Es recordar con gratitud, no con idolatría. Es confiar en que si Dios fue fiel en vida, también lo será en la muerte. Lo que hagamos con las cenizas de un difunto revela mucho más que nuestras costumbres. Habla de nuestra visión del cuerpo, del alma y del destino eterno. Habla de nuestra obediencia, de nuestro respeto por lo sagrado y de nuestra fe en la resurrección. Si realmente creemos que el cuerpo fue templo del Espíritu Santo, entonces sabremos que su destino no es una repisa, una joya o una dispersión sin sentido. Su destino es el descanso, el honor y la entrega definitiva a Dios. Cuando sembramos una semilla, lo hacemos con esperanza. Cuando sepultamos un cuerpo, no lo ocultamos, lo entregamos a aquel que puede volverlo a levantar. Lo mismo debería aplicarse a las cenizas. No las escondas, no las endioses, no las manipules como si fueran algo sin valor. Ahora, busca dirección y permite que el Espíritu Santo te muestre cómo honrar verdaderamente a quien partió. Porque cuando tratamos con reverencia lo que fue santo, abrimos la puerta para que Dios también trate con honra nuestros procesos de duelo y sanidad. Y en ese acto de obediencia encontraremos paz. Cuando se habla de muerte y despedida, muchas decisiones se toman con el corazón roto y la mente nublada por el dolor. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde se toman decisiones cargadas de simbolismo, pero vacías de dirección espiritual. Una de esas decisiones, cada vez más común, es dispersar las cenizas de un ser querido en ríos, montañas, playas o lugares que representaron algo importante en vida. El gesto pretende ser hermoso, pero ¿alguna vez hemos preguntado a Dios qué opina al respecto? ¿Acaso todo lo que parece significativo ante nuestros ojos es correcto delante de los suyos? La Escritura nos enseña que no podemos actuar por impulso emocional, ni decidir según la costumbre del mundo. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Este versículo nos confronta directamente con una realidad espiritual. Muchas prácticas que parecen correctas pueden estar abriendo puertas que no entendemos. No se trata de juzgar a quienes lo han hecho con buenas intenciones, sino de abrir los ojos espirituales para entender lo que la Biblia dice respecto a los actos que realizamos con los cuerpos o restos de los difuntos. Dios estableció principios de honra y separación para todo lo que tuviera relación con la muerte. En el libro de Números 19, 11 a 13 se dice claramente: el que toque cadáver de persona alguna quedará impuro 7 días. No se habrá rociado con el agua de la purificación, es impuro. Su impureza está aún sobre él. Este principio no apunta al cuerpo en sí como maldito, sino a la necesidad de no interactuar con la muerte sin dirección espiritual. Cuando dispersamos cenizas en lugares naturales, sin oración, sin consagración y sin buscar la voluntad de Dios, estamos rompiendo el orden espiritual que Él estableció desde el principio. No lo hacemos con malicia, pero sí con ignorancia. Y esa ignorancia no nos exime de las consecuencias. La muerte siempre ha sido un punto de contacto entre el cielo y la tierra. En la Biblia, cada vez que un cuerpo era entregado a la tierra, había una forma, un protocolo, un respeto. Abraham no solo enterró a Sara, compró una propiedad específica para ese fin. Jacob pidió ser enterrado en la misma tumba de sus padres. José pidió ser sacado de Egipto para que su cuerpo descansara en la tierra prometida. Estos no eran simples actos sentimentales, eran decisiones espirituales guiadas por la conciencia de que el cuerpo, incluso en su estado inerte, tenía una conexión con el propósito divino. Cuando alguien decide esparcir cenizas en un bosque, en el mar o en el viento, sin haber consultado a Dios, está decidiendo desde el alma, no desde el espíritu. Y todo lo que nace del alma, sin sujeción al Espíritu Santo, corre el riesgo de abrir brechas espirituales. Estas brechas pueden manifestarse en formas sutiles: confusión, desasosiego, cargas emocionales inexplicables, ciclos de tristeza que no se rompen. Porque donde hay desobediencia espiritual, aunque sea sin intención consciente, también hay consecuencias. Dios es misericordioso, pero no deja sin efecto los principios que Él mismo estableció. Muchos actos simbólicos que hoy se celebran como gestos de amor o cierre emocional están en realidad reproduciendo patrones paganos que Dios mandó eliminar. En el Antiguo Testamento, los pueblos paganos acostumbraban quemar a sus muertos y esparcir sus restos como ofrenda a sus dioses. Dios, al formar a Israel como pueblo santo, los apartó de esas prácticas y les enseñó a sepultar, a marcar tumbas, a reconocer que el cuerpo debía descansar en la tierra, no fundirse con los elementos ni disolverse en el aire. No era un capricho cultural, era una separación espiritual clara entre lo profano y lo consagrado. La tierra es del Señor y todo cuanto hay en ella, pero no todo uso que hacemos de ella honra su nombre. No es lo mismo sembrar una semilla que fue diseñada para dar fruto, que lanzar al aire restos de un cuerpo sin la guía del Espíritu. Porque lo primero se hace con dirección divina y lo segundo con lógica humana. Lo que muchas veces se presenta como un acto de amor puede convertirse en una acción que confunde el orden espiritual. El Salmo 24, 1 declara: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si es de Él, no podemos decidir arbitrariamente lo que hacemos con sus elementos, y mucho menos con lo que fue un cuerpo humano hecho a su imagen. En la Escritura no encontramos un solo ejemplo donde las cenizas de un cuerpo humano fueran dispersadas para simbolizar despedida.
ni como homenaje, ni como consagración. Esto no es un detalle menor. La ausencia de este tipo de actos no es casualidad, sino un indicativo claro de que la dispersión no forma parte del diseño espiritual revelado. Cuando Dios quería que algo fuera esparcido, lo hacía con juicios. El polvo esparcido del becerro de oro, por ejemplo, fue una muestra de castigo. Éxodo 32:20. Cuando el juicio caía sobre Sodoma y Gomorra, todo fue reducido a cenizas como señal del furor de Dios. Pero nunca, en ningún momento, las Escrituras indican que dispersar cenizas humanas fuera un acto de honra o espiritualidad. Esa omisión es en sí misma una advertencia. El respeto por los restos humanos está ligado directamente al respeto por el propósito que ese cuerpo tuvo en la tierra. Cuando se pierde ese sentido de propósito, se abren caminos para que el enemigo distorsione lo que debería ser sagrado. Satanás no necesita una invocación directa para operar. Le basta con un acto inconsciente, pero fuera del orden de Dios, para introducir confusión, tristeza y carga espiritual. Dios es orden, no confusión. Y cuando seguimos sus caminos, aún en medio del dolor, encontramos paz. Hay quienes creen que dispersar las cenizas en un lugar especial ayuda a liberar el alma del difunto. Esta idea, aunque popular, no tiene sustento bíblico. El alma no queda atada a un lugar físico, va al encuentro de su destino eterno determinado por su relación con Dios. Pensar que esparcir cenizas puede guiar, liberar o facilitar el descanso del alma es caer en conceptos erróneos que se alejan del Evangelio. Eclesiastés 12:7 lo expresa con claridad. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No hay procesos en la naturaleza que puedan intervenir en el destino del alma. Es Dios quien juzga, quien recibe y quien determina. Nuestra tarea no es facilitar ese viaje, sino obedecer sus principios en cada acto. Cuando se dispersan cenizas sin oración, sin consagración, sin guía divina, se introduce una práctica que se aparta del diseño santo. Se transforma en un gesto sin cobertura espiritual. Y lo que no está bajo cobertura espiritual queda expuesto a otras influencias. No se trata de superstición ni de misticismo, sino de principios bíblicos que no deben ignorarse. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:23, escribió: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta verdad aplica también a las decisiones que tomamos al despedir a quienes han partido. El duelo es un terreno sagrado. Es en ese momento donde el alma está más sensible, donde las emociones están expuestas y donde el enemigo puede sembrar ideas que parecen piadosas, pero en el fondo desvían la atención de la obediencia a Dios. Las decisiones tomadas en el dolor deben ser guiadas por la palabra, no por las emociones, porque lo que hoy parece un cierre simbólico, mañana puede convertirse en un punto de acceso a cadenas que no se ven, ¿no? Es por esto que necesitamos restaurar el entendimiento bíblico sobre la muerte, la honra al cuerpo y el respeto por los principios espirituales establecidos por Dios. Las cenizas no son solo un polvo sin valor, son parte de algo que fue santo, útil y digno. El hecho de que ya no haya vida en ese cuerpo no nos da derecho a decidir desde la cultura o el sentimentalismo lo que haremos con él. Debemos preguntar, discernir, buscar dirección y actuar bajo la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 nos recuerda: la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta sabiduría es la que necesitamos
para tomar decisiones que honren a Dios, incluso en medio del luto. La dispersión de ceniza sin un marco espiritual claro puede alterar el proceso de duelo, prolongarlo e incluso impedir el cierre emocional necesario. En vez de liberar, puede generar dependencia emocional hacia lugares, recuerdos o símbolos que reemplazan la verdadera fuente de consuelo, el Espíritu Santo. En vez de paz, puede traer intranquilidad. En vez de honra, puede manifestar confusión. En vez de cierre, puede perpetuar la atadura. Porque todo acto espiritual mal enfocado tiene consecuencias, incluso si nace de una buena intención. El llamado de Dios no es a entender todo, sino a obedecer lo que Él ha revelado. No nos corresponde decidir según lo que sentimos, sino actuar según lo que Él ha dicho. Si queremos paz, dirección y descanso verdadero, incluso en la muerte, debemos honrar el orden espiritual que Él ha establecido, porque en su orden está la protección, en su voluntad está la cobertura y en su palabra está la guía que nos libra del error. El cuerpo fue polvo y volverá al polvo, pero entre esos dos puntos hay un propósito, y ese propósito no termina con la vida, sino que se honra hasta en el acto final. Dispersar cenizas como si fueran un gesto decorativo, sin buscar la dirección de Dios, es ignorar que lo que fue sagrado ante sus ojos no puede ser tratado como algo profano. No es una ceremonia superficial, es un momento profundamente espiritual que debe ser conducido por la verdad eterna, no por la emoción del momento. La palabra no cambia, sus principios no se ajustan a las modas ni a las tendencias. Y aunque el mundo diga que todo es válido si te hace sentir mejor, Dios dice que solo lo que nace de su voluntad permanece. Es ahí donde está la verdadera paz. El dolor de una pérdida puede llevarnos a decisiones que, aunque llenas de afecto, no siempre están alineadas con la voluntad de Dios. Una de las prácticas más comunes hoy en día es conservar las cenizas de un ser querido dentro del hogar. Muchos lo hacen con la intención de tener cerca a quien amaron en vida. Lo que comienza como una forma de consuelo puede convertirse en un vínculo invisible que prolonga el sufrimiento, alimenta la tristeza y estanca el alma en un duelo sin fin. Detrás de esa urna aparentemente inofensiva puede esconderse una raíz espiritual que impide el cierre, interrumpe la paz interior y desvía la mirada del cielo hacia el pasado. Cuando la Escritura habla de muerte y sepultura, siempre presenta estos actos como transiciones que deben ser enfrentadas con obediencia, no con apego. En Eclesiastés 3:20 se establece con claridad: todos van al mismo lugar, todos proceden del polvo y al polvo volverán. La intención divina al permitir la muerte no es perpetuar el dolor ni fomentar la nostalgia que ancla, sino llevarnos a una comprensión más profunda de la eternidad. Dios no nos llama a aferrarnos a lo que ha terminado, sino a prepararnos para lo que Él tiene por delante. Sin embargo, al guardar las cenizas dentro del hogar, muchas personas transforman ese acto en una extensión del vínculo físico, como si el alma todavía habitara entre ellos, como si al conservar los restos pudieran detener el paso del tiempo o negar la realidad de la separación. El duelo es legítimo. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. No está mal sentir la ausencia, ni es incorrecto llorar. Lo que se convierte en una trampa espiritual es mantener una conexión física con lo que ya pertenece al dominio de Dios. Al guardar las cenizas, el hogar se convierte en un espacio compartido entre lo natural y lo eterno. Lo que debería ser memoria se transforma en presencia mal canalizada. La casa, que debería ser un lugar de descanso, se carga de emociones densas, silencios pesados y recuerdos que no sanan, sino que se repiten. La atmósfera espiritual se altera,
no por superstición, sino por desorden. No estamos llamados a caminar con lo que ya fue, sino a continuar bajo la dirección de Dios, en paz y en fe. En el Antiguo Testamento nunca se ve al pueblo de Dios guardando restos humanos dentro de sus tiendas. La separación era clara. Los cuerpos eran llevados fuera del campamento y enterrados en lugares asignados, no por desprecio, sino por obediencia. La muerte no era traída al centro del hogar, porque sabían que esa cercanía física afectaba el ambiente espiritual. En Números 5:2, el Señor instruyó a Moisés: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todo el que tenga flujo y a todo contaminado por el muerto. Esta medida no era sanitaria, era espiritual. El campamento debía ser un espacio de vida, no de permanencia de la muerte. Cuando una familia decide guardar las cenizas en su casa, por más amor que haya, está desobedeciendo un principio espiritual de separación. Guardar las cenizas puede convertirse en una forma de apego que sustituye la guía del Espíritu Santo. En lugar de buscar el consuelo en la palabra, en la oración, en la presencia de Dios, el corazón herido recurre al objeto físico como un refugio emocional. Pero esa dependencia no produce libertad, sino que refuerza la herida. La fe comienza a estancarse, porque en el lugar donde debería fluir esperanza se mantiene viva la pérdida. Y en ese estancamiento, el enemigo encuentra terreno fértil para introducir pensamientos de culpa, nostalgia destructiva y dolor que no sana. El hogar se vuelve una extensión del pasado y no un altar donde se honra al Dios que da y quita, que consuela y restaura. La palabra de Dios enseña que el lugar de la sanidad no es el pasado, sino su presencia. En Isaías 61:3 se revela la intención divina para quienes sufren: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La expresión gloria en lugar de ceniza no es una metáfora vacía, es una dirección espiritual. Dios no quiere que vivamos rodeados de cenizas, sino revestidos de esperanza. Cuando el hogar se llena de restos, se resiste el intercambio divino. Se guarda la ceniza, pero no se recibe la gloria. Se conserva el recuerdo físico, pero se pierde la restauración espiritual. No. Jesús no edificó su iglesia sobre tumbas, sino sobre la fe de los que están vivos. Su enfoque fue siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. En Lucas 9:60 le dijo a un hombre que deseaba enterrar a su padre antes de seguirlo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta respuesta no fue insensible, fue radicalmente espiritual. Cristo no estaba despreciando la muerte, estaba declarando que seguirle requiere cortar ciertos lazos que impiden avanzar. Guardar cenizas en casa es en muchos casos una forma silenciosa de decir que no estamos listos para seguir caminando. Es una declaración inconsciente de que el pasado sigue ocupando un lugar central en nuestro presente. El duelo necesita procesarse en fe, no mantenerse vivo a través de símbolos físicos. Si la presencia de las cenizas en el hogar se convierte en parte de la rutina, si se les habla, si se les rinde algún tipo de homenaje continuo, lo que parece consuelo se convierte en culto emocional. No importa que no haya una intención consciente de idolatría. Cuando el alma se aferra a un objeto más que a Dios, ese objeto se transforma en sustituto espiritual. Y todo sustituto espiritual es en esencia una forma de idolatría. El corazón fue creado para adorar, y si no adora a Dios en el dolor, adorará el recuerdo
la pérdida, el vacío. Dios nos creó con la capacidad de recordar, pero no con la necesidad de retener físicamente lo que ya le pertenece a Él. En el Salmo 116:15 se afirma: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Esta declaración muestra que la muerte de un justo no es una tragedia en el cielo, es una transición valiosa. Si para Dios es estimada, nosotros no debemos convertirla en prisión emocional. Honrar a quien partió no se trata de sostener sus restos, sino de vivir de manera que el testimonio de su vida continúe a través de nuestras acciones. Lo que permanece no es lo que conservamos en una urna, sino lo que decidimos continuar en el Espíritu. El hogar debe ser un lugar donde el Espíritu de Dios se mueva con libertad. Cuando se introducen elementos que no están bajo su dirección, el fluir se entorpece. El ambiente espiritual se carga, y aunque no siempre se perciba de forma inmediata, con el tiempo se manifiestan señales: falta de paz, insomnio, emociones confusas, una tristeza que no cede. No es una consecuencia automática, sino el resultado de un desequilibrio espiritual sostenido. La sanidad emocional y espiritual requiere decisiones difíciles, pero necesarias. Soltar los restos es una de ellas. No se trata de olvidar, sino de liberar. No se trata de descartar, sino de consagrar. El acto de entregar las cenizas para un descanso final conforme a la voluntad de Dios es un paso hacia la sanidad profunda que Él desea conceder. Cuando María fue al sepulcro y no encontró el cuerpo de Jesús, se angustió, pero el ángel le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Esta pregunta sigue resonando hoy. Muchos buscan consuelo en las cenizas, en los recuerdos físicos, en lo que fue. Pero la vida no está en lo que quedó, está en lo que Dios sigue haciendo. Cristo no está en la tumba ni en la urna, Él está vivo. Y nos llama a vivir también, a buscarle en espíritu y en verdad, no en los fragmentos del pasado. Guardar las cenizas en casa puede parecer un gesto de amor, pero en el fondo puede convertirse en un obstáculo para el propósito de Dios. Es un ancla que no permite que el alma navegue hacia el consuelo divino. Es una decisión que necesita ser reevaluada bajo la luz de la palabra, porque el amor verdadero no se aferra a lo que ya fue entregado, sino que honra soltando. Y al soltar, permitimos que el proceso de Dios se complete. El alma se libera, el corazón encuentra descanso, y el hogar vuelve a ser un espacio donde reina la presencia de Dios. El duelo no desaparece al alejar los restos, pero sí comienza a ser transformado. Porque en lugar de aferrarnos al dolor, nos abrimos a la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe no niega la pérdida, pero sí transforma su significado. Cuando decidimos confiar en el orden de Dios, incluso en el final de la vida, Él convierte las cenizas en propósito y la tristeza en fuerza. No fuimos llamados a convivir con los restos, sino a vivir bajo la promesa del cielo. Porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven para Él. Cuando el corazón sufre una pérdida profunda, busca formas de aferrarse a lo que fue. No porque no comprenda que la vida continúa, sino porque algo en lo más íntimo clama por mantener viva una conexión. En medio de ese vacío surgen alternativas que parecen inofensivas. Entre ellas una cada vez más popular: convertir las cenizas del difunto en objetos conmemorativos, joyas, reliquias o piezas decorativas. A primera vista parece una forma hermosa de recordar, pero cuando miramos con ojos espirituales la realidad se torna muy distinta. Porque lo que parece homenaje puede convertirse, sin que lo notemos, en una forma sutil y peligrosa de idolatría emocional.
La Biblia nos enseña que el corazón humano es propenso a crear sustitutos cuando no tiene una relación profunda con Dios. En Éxodo 32, el pueblo de Israel, al sentir la ausencia de Moisés, pidió un Dios visible a Aarón. En un acto de desesperación, fundió el oro del pueblo y formó un becerro. No lo hicieron porque odiaban a Dios, lo hicieron porque no sabían cómo vivir con la ausencia. Eso es exactamente lo que ocurre hoy cuando se decide encapsular las cenizas de alguien amado en un anillo, en un dije, en una escultura. No se trata de una falta de amor por Dios, sino de una incapacidad de aceptar la pérdida sin transformar el dolor en una imagen tangible. Y justo ahí es donde comienza el problema. Dios no condena el recuerdo, pero sí advierte sobre el reemplazo. En Éxodo 24:5, el